Buenos días, les saluda Cindy Patricia Díaz. En esta oportunidad abordaremos la temática sobre la globalización, los impactos en las poblaciones del mundo y de qué manera llevar el concepto de la globalización económica al aula de clase. Invitada especial para hablar de estos temas, contamos con la comunicadora social Nati de la Espriella. ¿Cómo está, mi querida Nati? Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias a ti y a tu querido público por invitarme en esta hermosa mañana. Tenemos un tema muy importante que hablar. Siendo más, vamos con la primera pregunta. Por supuesto. ¿En qué momento histórico se habla de la globalización en el mundo? Vamos a centrarnos en la parte financiera y económica de ese momento real en la historia, al final de la Segunda Guerra Mundial, ya que en 1914 y hasta 1950 la tendencia favorable se vio frustrada por la destrucción del sistema económico y financiero internacional, tras la paráfrasis que se produjo en las dos guerras mundiales, especialmente en 1950, actualmente se acelera. Bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Por supuesto que sí. ¿Qué se entiende por globalización interna en los países? De pronto has escuchado sobre el plan de desarrollo que traen los gobiernos nacionales, justamente en la infraestructura, en la educación y en todo ese tipo de ámbitos podemos ahondar un poco más. Ahora bien, recuerda que la globalización económica es un proceso histórico que resulta de la innovación humana y de procesos tecnológicos. Se refiere a la creciente integración de la economía en todo el mundo, especialmente a través de los comercios y los flujos comerciales. En este caso, este término hace alusión al desplazamiento de las personas, o sea, la obra de mano, y en la transferencia de los conocimientos y tecnologías a través de las fronteras internacionales. Además, abarca aspectos culturales, políticos y ambientales. ¿Cómo afecta la globalización la economía interna en las naciones? Muy buena pregunta. Justamente en el 2021 el 36% de la obra manufacturera de Colombia estuvo a punto de quebrar, entre ellos Colgate, La Singer, que es una marca completamente colombiana, y Chicles Adams, sumando el 76% de la población manufacturera en Colombia. Te cuento también que en línea con estos cierres, el Grupo Proindustria compartió que el caso colombiano es particularmente grave por la desaparición de buena parte de las industrias manufactureras y las de agroindustria. Se importa gran parte de los alimentos que tradicionalmente se producían, poniendo en riesgo la soberanía de la alimentaria nacional. Con los TLC hemos integrado a nuestro mercado, que siendo activo para los extranjeros, es desperdiciado por nosotros. También cabe resaltar que fueron 675 empresas a nivel nacional que cerraron las puertas en este último año. ¿Cómo se presenta el impacto de la globalización en las poblaciones del mundo? Pues a través de los TLC podemos ver que la sociedad global ha afectado completamente a las pequeñas y medianas empresas, en nuestro caso colombianas, y ha beneficiado a las grandes empresas multinacionales. Desde los 1990 ha venido ahondando en el bolsillo de todos los colombianos. Además, los países no desarrollados son muy golpeados y los más beneficiados son los países más desarrollados. Las migraciones se puede decir son el resultado de la globalización. Por supuesto que sí, ya que las nuevas empresas nos han dado un golpe grande a nuestros países y a nuestras economías y han despertado ese nuevo sueño latinoamericano de irse, como se diría, del otro lado del charco, a buscar unos nuevos futuros y una mejor visualización de nuestras propias vidas. Que no solamente la migración presencial, sino también la migración virtual, porque la gente está completamente con el teléfono, y es que yo estoy al lado tuyo y ya no estoy al lado tuyo sino metida en mi teléfono todo el tiempo, y tenemos que meter las TIC un poquito en esto. ¿Los asentamientos humanos corresponden a un problema de la globalización? Por supuesto que sí. Yo diría que
cada uno de los asentamientos, por ejemplo en Gaza, justamente uno de los que están en las noticias últimamente, es un asentamiento humano. Más de 11.000 personas han muerto en Palestina gracias a que Israel se siente el dueño y el señor de ese tipo de asentamientos. Lo vemos todos los días en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Kawaii, en TikTok y en todas partes, que los países más desarrollados se sienten dueños de este tipo de personas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. ¿Cómo el proceso de globalización se puede llevar al aula de clases para el aprendizaje de los estudiantes? Tenemos que recordar que a partir de la pandemia ha habido un boom tanto psicológico como social a nivel internacional, y los estudiantes han estado inmiscuidos. Por ejemplo, durante la pandemia tenemos este tipo de redes sociales que se incluyeron para poder comprar y vender, que son un tipo de herramientas tecnológicas para poder sentirnos más cerca. Por ejemplo, yo, esta ropa que tengo puesta, por ejemplo, yo la compré en China. Ahora, en el aula de clase, los profesores se inventaron y utilizaron las herramientas tecnológicas para hablar, los estudiantes en su casa, ellos los profesores en su casa, y hacían la clase completamente dinámica. Además de eso, hay pizarrones nuevos que utilizan la tecnología para desarrollar sus clases, que podemos meternos a través de nuestras redes sociales. Las TICs permitieron las clases sincrónicas en medio de la pandemia, y esto nos ayuda a nosotros, porque yo también soy estudiante, yo amo estudiar, a poder tener una interacción completa con nuestros tutores. ¿Qué te parece? Excelente. ¿Qué papel cumplen las TIC en el aula de clase? Como venía contándote, son espectaculares y han sido una herramienta fundamental para que los estudiantes que hemos crecido, porque hay estudiantes post pandemia que nunca llegaron al aula de clase, los que empezaron en segundo, en tercer gradito, y apenas dieron este impacto con el aula de clases. Fueron excelentes y estratégicamente funcionales. En las diferentes áreas de conocimiento, los celulares, las tablets, las gafas, todo ese tipo de herramientas tecnológicas se han utilizado de una manera veraz y oportuna para los docentes. Esto está a favor de los profesores, quienes han tenido que evolucionar conforme a las herramientas que nos ha venido dando Meta, Apple y todo ese tipo de grandes masas psicológicas y tecnológicas. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta tienes para mí y para todo tu equipo? Así es, hay otra pregunta. ¿Cómo han contribuido las TIC en el proceso de intercambio de conocimientos a nivel global? Pero por supuesto que sí, ellos rompieron paradigmas, rompieron todo lo que tenía que ver, porque es que ya el dueño de Meta nos está mostrando un mundo tecnológico. Es que ya no está solamente en los cómics. Yo soy friki, a mí me encanta mucho leer cómics. Eso, el metaverso es algo que viene de DC y ya lo tenemos a la punta de las manos, ya tenemos avatars, ya tenemos de todo, tenemos un universo dentro de nuestros teléfonos, de nuestro computador, de nuestras tablets. Y es muy importante porque yo, por ejemplo, tengo muchos amigos en Estados Unidos, muchos amigos en México, otros amigos en otras partes del mundo, en las cuales la globalización a través de las TIC nos ha mostrado y nos ha ayudado bastante. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, ¿cuál fue la razón por la que tuvimos las vacunas más rápido? Pues justamente el hecho de que la globalización ayudó bastante. Me recuerdo, estaban las Pfizer, estaban AstraZeneca y estaban todos en comunión en pro de nuestra salud. Y es justamente por eso se evitaron muchas muertes y seguimos avanzando. La tecnología está agarrada de la ciencia, en este caso, y también de la comunicación. Aprendimos los podcasts, aprendimos tantas herramientas que nos ayudaron a nosotros como comunicadores a poder hacer ese salto de la normalidad a la competitividad
psicológica y todo ese tipo de cosas son espectaculares para poder hablar. Muchas gracias, Nati, por aceptar esta invitación y por tus aportes a la temática. Muchas gracias a ti y a todas las personas que están del otro lado de la pantalla que estuvieron viendo esta hermosa entrevista. Espero que esta entrevista haya contribuido a la temática. Les habló Cindy Díaz.